con dolores de cabeza, pero eran dolores muy fuertes. Empecé a ir donde el médico y me decía que no, que eso era migraña. Entonces me mandaban pastillas para el dolor de cabeza. De ahí empecé como con arritmias. O sea, me cansaba muy fácil y sentía el corazón a veces, no en todo momento, pero sentía como que se me fuera a salir el corazón. Luz Estela Marín, 52 años. En 2015 fue diagnosticada con feocromocitoma y raquitismo hiposfosfatémico familiar. Hoy presentamos Sembradora de Vida. Es un tumor muy raro, muy infrecuente y puede tener más de 100 síntomas diferentes que produce o se caracteriza por el exceso de hormonas tipo catecolaminas, y eso es lo que produce los síntomas de los pacientes. Y es una enfermedad que no la sospechamos a veces por lo raro de su presentación o lo raro de su frecuencia. El feocromocitoma es un tumor que se origina en la parte interna de la glándula suprarrenal. Con la aparición del tumor, se comienza la producción en exceso de un grupo de hormonas llamadas catecolaminas, que son usadas para enviar señales a otras células nerviosas, por lo que median un gran número de fenómenos biológicos del sistema nervioso. Y las catecolaminas en exceso se liberan durante episodios de estrés o durante emociones fuertes. Entonces, cuando tenemos a veces situaciones de estrés o de emociones fuertes o de miedo, esas catecolaminas se liberan de manera masiva y es lo que nos da a veces los síntomas de palpitaciones, de miedo, de palidez. Es lo que sucede en situaciones extremas. La secreción en exceso de catecolaminas comienza a generar un sinnúmero de síntomas que pueden ser muy variables e inconstantes entre pacientes, evidenciando irregularidades en la toma de muestras. Los primeros síntomas de Estela fueron un dolor de cabeza muy fuerte y las palpitaciones. Al practicarle diversos exámenes, los resultados salieron alterados. Ante esto, los médicos continuaron con la búsqueda de respuestas para los síntomas que estaba presentando. Que les pareció muy raro y me mandaron un mapa. Un mapa es un estudio de presión arterial de 24 horas. Entonces, ahí fue donde se dieron cuenta de que tenía altas de presión, pero muy altas en las horas de la madrugada, entre las 1 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces por eso era que yo me levantaba agitada, con el corazón a mil, con dolor de cabeza, por las subidas de presión. La práctica de los estudios que continuaron no arrojó alteraciones, por lo que Estela decidió continuar con su vida normal. Sin embargo, en 2014, comenzó a experimentar episodios de calor corporal localizado. Empecé con unos calores, pero eran unos calores muy extraños. No eran, pues, como dice uno, que los de la menopausia, porque yo identificaba como dos calores aparte. El de la menopausia, que era como el calor en el pecho, y empezaba a sudar, pero era muy poquito lo que me daba. Y el otro era como si me echaran agua caliente en esa parte acá del cerebro y me duraba mucho. Y de ahí me empezaba el dolor de cabeza. Además de los episodios de calor, Estela sufrió 2 pérdidas del conocimiento. Esta situación la llevó a la práctica de nuevos exámenes. Sin embargo, los resultados fueron desconcertantes. Volví donde el cardiólogo y me mandó un examen de hormonas y un montón de cosas. Él lo que dijo cuando lo vio fue que si esos exámenes están malos, si fuera así, usted estaría muerta. Las cifras de los resultados estaban muy alterados y el médico pensó que era un grave error de laboratorio. La apariencia de Estela era de una mujer sana e incluso durante las revisiones no presentaba signos ni síntomas que fueran constantes y permitieran tener un indicio sobre su enfermedad. Los pacientes con feocromocitoma no siempre liberan catecolaminas. La secreción de catecolaminas es intermitente. Entonces esto hace que los pacientes puedan tener síntomas que son muy variados a lo largo del día o que pasen días sin tener síntomas e incluso semanas.
Entonces, en un mismo día, el tumor puede secretar varias veces catecolamina y que el paciente presente entre 10 a 30 episodios de dolor de cabeza, de sudoración, de palpitaciones, de palidez, seguida de rubor, seguido por días en que no presente ningún síntoma. Los síntomas del feocromocitoma varían entre cada paciente. Además, no son constantes, lo que dificulta que el médico sospeche de su presencia para diagnosticar la enfermedad de manera oportuna. Y un día en el 2015 me levanté supremamente mal. O sea, yo sentía como que me iba a morir. Yo le dije a mi hija y yo no. Pueden tener palpitaciones, pueden tener un miedo intenso, una sensación de ataques de ansiedad o de pánico, una sensación de muerte inminente. Me metieron a hacerme un cateterismo porque estaba con todo el cuerpo tembloroso, tenía arritmia. Entonces dijeron que no, que seguramente era un principio de infarto. Me entraron para el quirófano, me hicieron el examen, me dejaron hospitalizada y de sorpresa el examen salió bueno. El médico antes me dijo que le parecía muy raro que hubiera entrado con esos síntomas porque tenía absolutamente todo el sistema cardíaco como de una quinceañera. El tumor no siempre secreta las catecolaminas en exceso. Por eso, las inconsistencias de los síntomas son extraños y variables. Para los médicos se convierte en un gran reto descubrir la existencia de esta enfermedad. El tumor no siempre está liberando estas sustancias, hay veces las libera y hay veces no, y por eso la presión arterial hay veces se va a encontrar normal o hay veces se va a encontrar elevada. Es parte de la secreción intermitente de catecolaminas por el tumor. Entre los múltiples síntomas que pueden presentar los pacientes con feocromocitomas, se han identificado 3 que son característicos de la enfermedad. Son el dolor de cabeza, la presencia de palpitaciones y la sudoración. Luz Estela Marín comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza y palpitaciones. Los exámenes médicos practicados no eran confiables debido a la variedad de los mismos, en especial los relacionados con la presión arterial. Después de practicarle un cateterismo, los resultados salieron buenos. Esto aumentó la incertidumbre de los médicos y de su familia, que buscaban respuestas a la inestabilidad de la salud de Estela. Siguieron haciendo exámenes y no sé por qué me dio y le dije al doctor, venga, sabe que yo tengo un examen que me lo mandó el cardiólogo y me dijo que si eso hubiera sido cierto, pues estuviera muerta. Se lo entregué, el señor, pues de hecho se asustó, el doctor, y se fue y llamaron al doctor, al endocrino especializado como en esas enfermedades que está en Estados Unidos. La rareza de la enfermedad y la frecuencia de la manifestación de los síntomas en otras enfermedades hicieron que inicialmente los médicos no consideraran el feocromocitoma como una de sus primeras sospechas para determinar el diagnóstico. El diagnóstico se confirma mediante la medición de hormonas. Existen varios tipos de hormonas para medir, pero lo que se recomienda hoy en día es una medición de metanefrinas plasmáticas en sangre. Es una muestra de sangre donde medimos un metabolito de las catecolaminas. Entonces empezaron a hacer exámenes de hormonas, de un montón de cosas, a controlarme el ritmo cardíaco, la presión arterial, y me entregaron los resultados. Resulta que sí, que lo que habían dado el primer resultado sí era así. Esta fue la confirmación del diagnóstico del feocromocitoma en Estela. Ahora el reto médico era controlar los síntomas que presentaba y determinar la ubicación del tumor. Resulta que esas hormonas son producidas por las glándulas suprarrenales y esos van formando como unos tumores. A mí se me generó uno y lo tenía en esta parte de acá del pecho,
pues en la historia clínica dice que estaba como con ramificaciones pegado de la cava y de la aorta. Por eso era ese descontrol que tenía de la presión y el ritmo cardíaco. El feocromocitoma es un tumor que está ubicado en la glándula suprarrenal. También es posible encontrar tumores que liberan catecolaminas en otros lugares del cuerpo. Sin embargo, esa misma estructura está distribuida por todo el cuerpo y se llaman los paraganglios. Y nosotros tenemos paraganglios en todo el cuerpo. Allí en esos paraganglios también pueden nacer tumores que son parecidos al feocromocitoma y se conocen como paraganglioma. Entonces podemos tener paragangliomas en el cuello, en el abdomen, en la vejiga, y ellos también pueden producir catecolaminas y tener los mismos síntomas del feocromocitoma. Los feocromocitomas son una enfermedad ultrahuérfana. Tiene una prevalencia de 1 a 9 casos en 1 millón de habitantes. Alrededor del 0.1 al 0.6% de los pacientes con hipertensión arterial pueden tener un feocromocitoma. Estela tiene 2 hijas. Ellas vivieron junto a su madre los síntomas y la incertidumbre de la enfermedad hasta su diagnóstico. Fue muy difícil y más porque pues, yo estaba trabajando, mi hermana fue la que estuvo mucho más pendiente de ella en ese momento. Lo que más nos asustó fue cuando nos enteramos de las pérdidas de conocimiento, ¿sí? Y saber de que era una enfermedad que le podía repetir y después enterarnos de que era una enfermedad hereditaria. La causa del feocromocitoma o el paraganglioma no es conocida hasta ahora. Las investigaciones son lideradas por especialistas en este tipo de tumores. Sin embargo, a medida que se ha investigado, desde el año 2000 aproximadamente, hemos encontrado alteraciones genéticas en el feocromocitoma y en el paraganglioma. Y hoy en día hasta el 40% de estos tumores pueden tener una causa genética. De ahí que es importante que todos los pacientes que tengan feocromocitomas o paragangliomas sean evaluados por especialistas en estos tumores. La remoción del tumor es el principal tratamiento que tiene la enfermedad. El conocer sobre las probabilidades de heredar el feocromocitoma y su repetición despierta varias sensaciones en Estefanía, la mayor de sus hijas. Entonces es como ese suspenso que tiene uno como hija, el no saber si uno puede heredar o no la enfermedad y tener que pasar junto con ella por toda la recuperación después de una cirugía tan grande, el susto después de que ella casi muere en la cirugía, entonces pues fue muy difícil. Además de los síntomas que Estela presentaba por el feocromocitoma, durante toda su vida tuvo dolores óseo-musculares. De pequeña le realizaron varias intervenciones quirúrgicas para corregir el genu varum o las piernas arqueadas. Esta condición fue heredada por Estefanía, que resultó ser causada por un raquitismo hipofosfatémico familiar, una enfermedad rara. Cuando tuve los 20 años fue que ya se me diagnosticó. En el 2012 se me diagnosticó el raquitismo hipofosfatémico por la alteración que tenían mis exámenes en el calcio, el fósforo y la vitamina D. Sí, al yo tener esta enfermedad, la endocrina me dijo que era una enfermedad hereditaria. Entonces me preguntó que si mi madre tenía esa enfermedad o mi papá. El raquitismo hipofosfatémico familiar es una enfermedad genética producida por la mutación de diversos genes implicados en la regulación renal de la absorción del fósforo, que es necesario para el sistema óseo-muscular. Es una enfermedad de la cual no se tiene estimada una prevalencia. El raquitismo hipofosfatémico familiar es otra enfermedad rara, también se conoce como hipofosfatemia familiar. Y como su nombre lo dice, estos pacientes tienen el fósforo bajo porque tienen pérdidas a nivel renal del fósforo. Entonces básicamente lo que están haciendo es orinando más fósforo del que normalmente se orina. Al ser una enfermedad hereditaria, el endocrinólogo tratante de Estela le realizó algunas pruebas genéticas. Ella tenía las características del raquitismo y era necesario descartar o confirmar el diagnóstico de una nueva posible enfermedad. Le envió esos exámenes a mi mamá para verificar si ella también tenía el raquitismo hipofosfatémico y le envió el examen genético.
Y ahí comprobamos que efectivamente tenía el raquitismo ligado a X, que es el que nosotros tenemos, que es el hereditario. La vitamina D contribuye al aprovechamiento del fósforo en el sistema óseo muscular. El raquitismo presenta deficiencia en esta vitamina y por supuesto del fosfato, por lo que Estefanía y Estela deben practicar buenos hábitos saludables, con especial énfasis en su alimentación. De hecho, Estefanía también por el raquitismo es muy sana, de hecho es más sana ella para comer que yo. Yo soy un poquito exagerada en las porciones, entonces quedamos de que ella hace de comer y yo ya me encargo del resto. El dolor, ella sufre de muchos dolores en el cuerpo, también pues el aumento de peso la afecta mucho, entonces pues yo la ayudo en controlar un poquito la parte alimenticia y a motivarla a que haga el ejercicio también, porque yo digo, es muy difícil uno como con mucho dolor, como yo también lo sufro. Actualmente Estela tiene sobrepeso, una condición que afecta a su salud, aumentando los dolores óseo-musculares que padece a causa del raquitismo hipofosfatémico familiar. El endocrino me recomendó que bregara a hacer ejercicio sin excederme porque por la otra enfermedad tengo desgaste óseo, entonces no puedo darme el lujo de estar saltando ni nada, es como hacer a lo que el cuerpo me dé, ¿cierto? Aunque a veces me exige un poquito más. Y el fósforo es necesario para la buena salud ósea y la buena salud muscular. Entonces estos pacientes, como tienen pérdidas de fósforo constantes, el hueso va a estar debilitado y por eso les decimos raquitismo, entonces van a tener deformidades óseas. Entre los signos y los síntomas más característicos del raquitismo hipofosfatémico familiar están el retraso en el crecimiento, el dolor óseo y las deformidades esqueléticas. Luz Estela Marín está diagnosticada con 2 enfermedades raras, feocromocitoma y raquitismo hipofosfatémico familiar. Estefanía, la mayor de sus hijas, heredó el raquitismo. Madre e hija están en constantes controles como parte de sus tratamientos. El feocromocitoma puede manifestarse en la edad adulta media, aunque también puede presentarse en otras edades. La edad de aparición de este tumor es en términos generales entre los 40 y los 50 años de edad, sin embargo puede aparecer en todo el espectro de la vida. Si bien es más raro en niños, puede presentarse en niños también. La probabilidad de herencia que tiene el feocromocitoma hace que Estefanía tenga controles con regularidad para estar atentos ante una posible manifestación de esta enfermedad. A mí mi endocrina me hace, cada 6 meses que tengo control, ella me hace el examen de las metanefrinas, que es el que más fácil muestra si se da un feocromocitoma. Yo he tenido algunos síntomas, pero afortunadamente mis metanefrinas salen normales, entonces por el momento no se me ha manifestado la enfermedad. Si no se diagnostica y se trata a tiempo, el feocromocitoma es una enfermedad mortal. Una vez se realiza la extirpación del tumor, los pacientes deben continuar en constantes controles para estar atentos ante una posible repetición o metástasis de la enfermedad. Es muy importante que los pacientes sepan que cuando se les sacó el tumor del feocromocitoma deben tener una vigilancia mínimo por 10 años, idealmente por el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque este tumor puede volver a repetir o puede volver a nacer en el sitio donde estaba o puede presentar a largo tiempo metástasis. Nosotros hemos tenido pacientes que presentan metástasis hasta 20 o 30 años después del diagnóstico. Estela ha comenzado a presentar de nuevo los síntomas del feocromocitoma. Sin embargo, su condición de padecer 2 enfermedades raras la hacen una paciente especial, por lo que es necesario minimizar todos los riesgos para avanzar en su tratamiento. Volví
a tener varios de los síntomas. El dolor de cabeza, las sudoraciones, pues como la sensación de que me están echando algo caliente en el cuello. Se me activaron varias de las glándulas. De hecho, pues yo le comenté al doctor y me dijo que esperara porque aumenté demasiado, o sea, tengo 28 kilos de sobrepeso. Y me mandaron un bypass. A pesar de la gestión ante su EPS, a Estela aún no le autorizan la cirugía del bypass. Ante la urgencia que esto representa para su salud, acudió a una ayuda legal que le agilice la autorización del procedimiento. Fotocopia la cédula, pues si me la piden. No, aquí está. Listo, entonces me llevo. La cirugía del bypass es necesaria para ayudar a Estela a bajar de peso y ser intervenida nuevamente para extirpar las glándulas que le generan dolor. Entonces es como ir esperando, ir viviendo el día a día y mirar qué se puede hacer y esperar también la cirugía, a ver qué me hacen después, porque después de esa tengo para prótesis de rodilla, por lo del raquitismo. De una u otra manera, Estela siempre ha luchado por su bienestar y el de sus hijas. Mientras aguarda por su cirugía, comparte el tiempo al lado de Estefanía. Michelle, la menor, vive en el exterior. El proceso de su enfermedad la hace valorar cada instante y disfrutarlo con alegría. A sus hijas les enseña el valor de la fuerza para afrontar las dificultades de la vida. Que viva muchos años más, que logremos, pues sí, obviamente la enfermedad no se puede curar, pero poderla tener controlada y que la calidad de vida de ella mejore mucho más de lo que está ahora. Estela, ejemplo de perseverancia, nunca se rinde ante las dificultades, las enfrenta con una sonrisa, con el amor que tiene por la vida de cada uno de los seres que la rodean. Ella es sembradora de vida.